Buenas noches. Es muy placentero para mí poder compartir con ustedes los hallazgos y las manifestaciones clínicas de un grupo de enfermedades que, aunque raras, tienen a nivel clínico unos hallazgos muy llamativos respecto a sus características musculoesqueléticas. Ustedes se preguntarán por qué una neuropediatra está hablando de la parte musculoesquelética. Pero lo que sucede es que usualmente nosotros como neuropediatras recibimos todos los niños que tienen alteraciones fenotípicas muy llamativas o alteraciones llamativas en el neurodesarrollo, y poco a poco y a medida que va pasando el tiempo vamos adquiriendo la experiencia para poder hacer los diagnósticos diferenciales y poder determinar los principales hallazgos de estas enfermedades. Tenemos que las mucopolisacaridosis son un grupo de enfermedades que están causadas por la alteración en el metabolismo de los glicosaminoglicanos. Ustedes como ortopedistas pues son prácticamente expertos en esta área. Hacer un pequeño recorderis acerca de dónde están ubicados los glicosaminoglicanos en el tejido conectivo a nivel de la sustancia fundamental. Estos glicosaminoglicanos crean espacios hidratados entre y alrededor de las células para constituir los tejidos conectivos y los fluidos articulares. Son unos componentes muy importantes de la matriz celular. Aquí tenemos cómo tenemos una base proteica a la cual se adhieren los diferentes tipos de glicosaminoglicanos. Tenemos aquí la parte estructural, donde vemos la cadena proteica grande y adheridos estos palitos que son los glicosaminoglicanos. Los glicosaminoglicanos son macromoléculas formadas por polímeros de sacáridos, de disacáridos. Aquí tenemos el ejemplo, un disacárido y unido en polímeros. Entonces, las mucopolisacaridosis están causadas por un error innato del metabolismo de los glicosaminoglicanos. Este grupo de mucopolisacaridosis son enfermedades de tipo autosómico recesivo, excepto una, que es la mucopolisacaridosis tipo 2. Es causada por la deficiencia de la actividad enzimática de las enzimas responsables de la degradación. Estas son enzimas lisosomales producidas por un ADN nuclear, y lo que ocurre es un almacenamiento anormalmente aumentado de glicosaminoglicanos dentro de los lisosomas de la célula, que alteran la morfología de esta y también altera la funcionalidad de las células. Aquí tenemos una gráfica en la cual vemos una célula, su núcleo, sus lisosomas con acúmulo de sustrato normal, y cómo esta célula, a medida que va acumulando anormalmente los glicosaminoglicanos, se ve más grande y va perdiendo su morfología y su funcionalidad. Tenemos que a nivel biológico, en los humanos tenemos 4 tipos de glicosaminoglicanos que son activos: el heparansulfato, el queratansulfato, el dermatansulfato y el condroitinsulfato. Es importante conocer las características clínicas porque cada uno de estos glicosaminoglicanos se acumulan en sitios específicos y están relacionados con los síntomas que producen. Es así como en aquellas mucopolisacaridosis en las cuales se acumula principalmente heparansulfato, hay síntomas neurológicos. Estas son la enfermedad de Hurler, que es la MPS1, Hunter MPS2, Sanfilippo MPS3. El queratansulfato se acumula principalmente en la córnea y el hueso, como en la enfermedad de Morquio. El dermatansulfato se acumula principalmente a nivel de corazón y de válvulas cardíacas, como en la MPS1, 2 y 6, y el condroitinsulfato, que se encuentran distribuido en estas también. Les voy a mostrar una clasificación muy sencilla de las mucopolisacaridosis. La clasificación de las mucopolisacaridosis ha cambiado en el transcurso de los años. En el siglo XIX se hicieron las primeras descripciones clínicas, los primeros casos de mucopolisacaridosis, y estaban relacionados con el fenotipo característico hurleriano que les voy a mostrar más adelante. A partir de ahí se empezó a cambiar la clasificación, ya no solamente era clínica, también bioquímica, relacionada con el tipo de glicosaminoglicano que era excretado principalmente en la orina. Los
glicosaminoglicanos, una vez empiezan a ser acumulados anormalmente dentro de los lisosomas, son excretados también de manera anormalmente aumentada en la orina, y esa es la manera más sencilla como nosotros podemos hacer un tamizaje para determinar si hay hallazgos compatibles con mucopolisacaridosis. Tenemos la tipo 1. En la tipo 1 se subdivide en 3 tipos según la severidad de presentación. La más severa, el tipo Hurler. Tenemos un tipo intermedio, Horner-Shey, y un tipo Shey, que es la forma menos severa debido a que no tiene compromiso cognoscitivo. Es causada por la deficiencia de una enzima llamada alfa-L-hidroronidasa. Se acumula principalmente dermatansulfato y heparansulfato. En el tipo 2, que es la enfermedad de Hunter, hay presentaciones también desde leves hasta más severas. Causada por deficiencia de hidronato sulfatasa, se acumula dermatansulfato y heparansulfato. Esto es para que hagan una pequeña correlación con respecto a la actividad biológica de cada uno de estos glicosaminoglicanos. El tipo 3, que es la enfermedad de Sanfilippo, con sus diferentes subtipos, además, que son causados por deficiencias enzimáticas diferentes. Tenemos la tipo 4, que es la Morquio, que seguramente es la que ustedes más han visto por las importantes manifestaciones musculoesqueléticas osteoarticulares, por el fenotipo del dwarfismo, el gargolismo característico del Morquio. El Maratolami también tiene manifestaciones osteoarticulares muy importantes, el SLAI, y el tipo 9, que es la deficiencia de hialuronidasa. Las mucopolisacaridosis son enfermedades de curso clínico crónico y progresivo. Lo que pasa es que el inicio de la enfermedad puede postergarse un poquito, el inicio de la manifestación clínica puede postergarse un poquito, y la progresión también puede ser menos lenta o más lenta dependiendo del tipo de mucopolisacaridosis al que nos enfrentemos y el grado de actividad enzimática. Existe gran variabilidad en la severidad de los síntomas de las mucopolisacaridosis. Aquí les tengo un pequeño collage de fotos de niños con mucopolisacaridosis y están puestas de la siguiente manera. Todos tienen un fenotipo característico horleriano que les voy a mostrar más adelante en detalle. Aquí tenemos una niña con MPS1 Hurler, un niño con MPS2 Hunter, un niño con Maratolami, 2 personas, una adulta y un niño con enfermedad de Morquio, y un niño con el fenotipo de Sanfilippo. Como vemos, hay desde fenotipos muy notorios, grotescos, con gargolismo muy llamativo, con el dwarfismo y las malformaciones musculoesqueléticas muy llamativas como este, o los que prácticamente solo en una evolución larga de la enfermedad, como en el síndrome de Sanfilippo, es que se hacen evidentes los hallazgos faciales característicos. Este es un ejemplo de cómo progresa la enfermedad en un paciente que tiene MPS1. Tenemos como a los 10 meses el fenotipo no es tan notorio, pero a medida que el paciente va creciendo se va haciendo absolutamente notorio hasta llegar al fenotipo característico hurleriano. Generalmente estos niños, cuando nacen en el periodo neonatal, no tienen evidentes manifestaciones clínicas fenotípicas, y estas van apareciendo a medida que van creciendo. Tenemos entonces la heterogeneidad de la MPS1 desde la forma más leve, que es el síndrome de Shey, hasta la forma severa, el síndrome de Hurler. Las manifestaciones de la mucopolisacaridosis son multisistémicas. Los glicosaminoglicanos se acumulan en diferentes órganos y en diferentes tejidos. Aquí vamos a hacer énfasis sobre todo en las manifestaciones musculoesqueléticas, además porque son absolutamente llamativas y porque seguramente a ustedes les va a permitir de una manera no muy complicada hacer la sospecha diagnóstica. Tenemos manifestaciones neurológicas, esqueléticas, respiratorias, gastrointestinales, cardíacas, visceromegalias. En esta foto les quiero mostrar el fenotipo característico hurleriano. Vamos a empezar por la descripción general del niño. En el primer año de vida el niño puede tener una cabeza grande y pueden referir en algunos casos crecimiento aumentado respecto a la talla y el peso. Después del primer año de vida empieza a disminuir la rata de crecimiento y el niño puede llegar a tener estatura corta. Tenemos las facies características hurlerianas, que se caracterizan por engrosamiento de algunas partes de la cara, como son
las orejas grandes, los labios grandes, la lengua protruida, las cejas y el cabello muy grueso. Tenemos esa facie grotesca tan gruesa, característica de las gárgolas. La mayoría de estos pacientes tienen anormalidades en las proporciones respecto al tórax y el abdomen. Tienen un tórax pequeñito, pueden tener tórax en quilla o tórax excavatum también, con un abdomen mucho más grande y prominente, asociado a visceromegalias y también asociado a diferentes tipos de hernias. Tenemos las alteraciones esqueléticas de las extremidades generalmente incurvadas con deformidades que les voy a mostrar más adelante, su actitud en flexión de las caderas y las rodillas con alteraciones de displasia del desarrollo de las caderas. Aquí un acercamiento para repasar las características faciales, que son un hallazgo muy llamativo en todas las mucopolisacaridosis. Tenemos la aparición de este fenotipo desde la infancia. A medida que el niño va creciendo, el fenotipo se hace muchísimo más evidente. Hoy vamos a hacer especial énfasis en las disostosis múltiples, que es en realidad el cuadro musculoesquelético característico de las mucopolisacaridosis, y les voy a hablar de cada una en especial, empezando desde las manifestaciones en el cráneo. Los niños que tienen el cráneo muy grande, con la tabla ósea gruesa, tienen macrocrania, que puede estar asociada directamente con la presencia de hidrocefalia comunicante o de hidrocefalia obstructiva, y también la alteración ósea de la estructura del cráneo. Pueden tener cierre prematuro de las suturas, especialmente la sagital y la lamboidea. Las órbitas son poco profundas y por eso los ojos usualmente se ven prominentes. Alteraciones en la silla turca, que usualmente es muy grande y la base del cráneo se ve muy aplanada. Y alteraciones en la dentición. Tenemos también alteraciones características en los huesos largos, en las vértebras, en los fémures, en las caderas, en las clavículas, en las falanges. Entonces vamos a empezar por las alteraciones en la columna toracolumbar. Este corresponde a unas fotos de un paciente con MPS1, en la cual vemos la deformidad a nivel de la columna vertebral, con la joroba característica de los pacientes con mucopolisacaridosis. La joroba es muy frecuente en los pacientes con MPS1, enfermedad de Hurler, la MPS2 Hunter, el síndrome de Maratón-Lamy, y la deformidad en la columna, que les voy a mostrar más adelante, que es un poquito diferente en la enfermedad de Morquio, que es la MPS4. Tenemos la radiografía característica, en la cual describen una subluxación de la unión toracolumbar y está causada por anormalidades estructurales en los cuerpos vertebrales, los cuales usualmente son hipoplásicos a nivel anterior. Entonces hay una curvatura que se va haciendo cada vez mayor a medida que el niño crece. Tenemos como manifestación clínica neurológica el frecuente atrapamiento medular o de las raíces. Este atrapamiento no solamente está dado por la deformidad ósea vertebral, sino también por la paquimeningitis, el engrosamiento de las meninges, que contribuye a estas alteraciones. También se suelen encontrar deformidades en varo y en valgo y coxa valga. Más adelante las vamos a ver más claramente. En el tórax usualmente se describen las clavículas que son cortas, por eso el tórax de los pacientes es pequeñito y angostico. Las clavículas usualmente están engrosadas y son muy irregulares. Aquí característicamente tenemos un paciente con enfermedad de Hurler y un paciente con Morquio. Como vemos en el síndrome de Morquio, estas disostosis múltiples son mucho más llamativas que en el síndrome de Hurler. Las costillas usualmente están horizontalizadas, son costillas que son aplanadas y las describen en forma de remo porque están engrosadas en la unión esternal, y el esternón usualmente está aplanado y deformado. Usualmente los pacientes tienen pectum excavatum. Aquí tenemos la radiografía del abdomen, donde vemos la importante visceromegalia. Tenemos la alteración a nivel vertebral y sobre todo el aplanamiento y el ensanchamiento costal, que se puede evidenciar muy bien. Vemos la alteración de la postura tan importante en el paciente.
este paciente, estas dos radiografías corresponden a un paciente con enfermedad de Hurler, MPS1. A nivel de las manos tenemos que las falanges son cortas, están descritas de forma trapezoidal usualmente y tienen engrosamiento diaficiario en la mayoría de los casos. Los hallazgos de la pelvis también son muy importantes, sobre todo en los síndromes Hurler, Hunter y Maratolami. Tenemos aquí dos radiografías comparativas, uno con un niño con MPS1, uno con un niño con MPS4, donde hay displasia del desarrollo de la cadera. Se describe característicamente que las cabezas femorales son pequeñas en ambos casos, con anormalidades articulares de aplanamiento, y la coxa valga mucho más llamativa en la enfermedad de Morquio que en la enfermedad de Hurler. Esta alteración de la displasia del desarrollo de la cadera es progresiva y es progresiva a pesar de la terapia. Tenemos que, según la severidad, tenemos en la enfermedad de Hurler, enfermedad de Hurler-Schell, Maratolami, enfermedad de Hunter. Este es el fenotipo del dwarfismo de la enfermedad de Morquio. El primer niño que vimos correspondía a una MPS1. Vemos la diferencia respecto a la apariencia corporal, a la proporción ósea y a las alteraciones musculoesqueléticas, que son mucho más llamativas en la MPS4, enfermedad de Morquio. Además de eso, tenemos micrognatia, la marcada deformidad en las manos, los pies cabos y los genus valgus. De aquí en adelante les voy a mostrar algunas radiografías de pacientes con MPS4 para que ustedes puedan comparar con las que vimos anteriormente de pacientes con MPS1. Tenemos cómo la joroba en realidad no es tan llamativa. Estos pacientes tienen la anormalidad en la lordosis y además tienen una importante anormalidad por hipoplasia en la articulación atlantoaxoidea, que ya les voy a mostrar más adelante. Su cuello es corto y cuando uno los ve generalmente tienen como la cabeza metida dentro del tórax, como en la foto anterior. Y las anormalidades a nivel de los cuerpos postvertebrales. En las extremidades superiores tenemos marcadas alteraciones, anormalidades a nivel de las falanges, a nivel de distal del cúbito y el radio, en los cuales se cuentan aplanados, ensanchados y disminución de las corticales. Tenemos otro hallazgo también muy importante. Cuando uno observa, hay diferentes descripciones de malformaciones en los huesos de la muñeca, en los huesos de las manos y en el puño. En los huesos largos tenemos que las diáfisis usualmente están ensanchadas, tenemos metáfisis irregulares y la alteración en el desarrollo de las epífisis, que es característica generalmente de la MPS4. Genu valgo, que es progresivo, aparece usualmente después de los 5 años de edad y casi todos los pacientes con MPS4 lo tienen característicamente. La hipoplasia del odontoides. Esta es una radiografía de un paciente con MPS4, es menos frecuente en las otras mucopolisacaridosis, por eso les traigo el caso más típico, con la subluxación en la flexión y en la extensión también de la articulación, y conlleva inestabilidad en C1 y C2 con lesiones medulares frecuentes en estos pacientes. El túnel del carpo puede ser una de las primeras manifestaciones clínicas en los pacientes adultos que tienen síndrome de Shea, o sea, la forma más leve de la MPS1, mientras que en las formas más severas hace parte del cuadro de disostosis múltiples. Hay otras manifestaciones clínicas importantes fuera del fenotipo hurleriano en los pacientes con mucopolisacaridosis, y son causadas por el compromiso del tracto respiratorio debido a la acumulación de glicosaminoglicanos en las vías respiratorias. Esto lleva a otitis frecuente. El paciente puede cursar con sordera neurosensorial y también con lesión por conducción
En la audición tenemos engrosamiento de todos los tejidos linfáticos, lengua, las adenoides, las amígdalas que producen obstrucción de la vía aérea, engrosamiento de la laringe, de la tráquea. Además se ve empeorada porque los pacientes suelen tener apneas de sueño, tienen el cuello corto y anormalidades a nivel de los cartílagos. Este es el fenotipo característico para llamar la atención en los hallazgos del abdomen, el abdomen siempre globoso asociado a visceromegalias y a las hernias que pueden ser de diferente tamaño. El compromiso del sistema nervioso, pues que es el más llamativo para mí, es causado por varios mecanismos. Tenemos desde el almacenamiento de los glicosaminoglicanos a nivel neuronal, a nivel de tejido conectivo, en los macrófagos, en las meninges, pero también dependiendo del fenotipo clínico puede haber pérdida neuronal y atrofia cerebral. Los pacientes con las enfermedades graves, ya sea el fenotipo grave de la MPC1, de la MPC2, del Sanfilippo, que es la otra enfermedad que cursa con compromiso del sistema nervioso importante, mientras que las otras, la MPC4, la MPC6, pueden no tener compromiso cognoscitivo. Se asocia a retardo mental progresivo en los casos graves, retardo del desarrollo del lenguaje, la hidrocefalia comunicante dada por la dilatación de los cuernos de los ventrículos laterales. El paciente puede cursar con hipertensión endocraneana, cefaleas frecuentes, compresiones medulares y de nervios periféricos. Las manifestaciones oftalmológicas, que son opacidad corneal, degeneración retiniana, pueden tener glaucoma o atrofia del nervio óptico, y este es un pequeño resumen de las manifestaciones para llamarle la atención que la displasia ósea es muy llamativa en la MPS1, en la MPS4, que son los dos tipos característicos que les acabo de mostrar, y menos severa en algunos, como por ejemplo en la MPS3, que es el síndrome de Sanfilippo. Las manifestaciones clínicas son diferentes según el tipo de mucopolisacaridosis. Las que tienen el fenotipo dismórfico horleriano, la 1, la 2, la 6, la displasia musculoesquelética tan importante en la 4 y en la 6, Maratola-Morquio, las alteraciones conductuales en el Sanfilippo, los niños que tienen Sanfilippo no tienen ese fenotipo tan grotesco, las complicaciones ortopédicas en todos ellos, todos los niños con mucopolisacaridosis pueden tener complicaciones ortopédicas de diferente tipo, como ustedes han podido observar, las manifestaciones neurológicas, dependiendo del compromiso cognoscitivo, puede estar muy alterado o puede ser completamente normal, como en la MPS4. Y el compromiso cardíaco, muy llamativo en la MPS1, en la MPS2, en la MPS6. El diagnóstico, entonces, para llamar su atención en las manifestaciones clínicas musculoesqueléticas, que son seguramente las más aparentes, las más llamativas, las que podemos ver desde el principio a simple vista. Una vez tenemos esa sospecha clínica, podemos hacer una aproximación bioquímica. Aquí en Bogotá tenemos a nuestro alcance unas pruebas cualitativas para medir la excreción aumentada de glicosaminoglicanos en la orina. Tenemos pruebas de albúmina ácida, CPC, Alcian Blue, que lo que hacen es mirar si hay presencia de glicosaminoglicanos, y podemos hacer una cuantificación mediante una cromatografía de mucopolisacáridos en orina. La excreción de los mucopolisacáridos no es permanente durante toda la vida en el mismo rango y puede disminuir a medida que el niño crece. El diagnóstico se hace mediante la medición de la actividad enzimática, la cual se encuentra disminuida en los pacientes afectados por mucopolisacaridosis, y hay que medir específicamente cada una de las enzimas según la sospecha diagnóstica que uno tenga. Hoy en día tenemos la facilidad de guardar las muestras en sangre seca en papel de filtro, pero también puede medirse la actividad enzimática en otras partes, como por ejemplo los fibroblastos, los leucocitos, y estamos en la posibilidad de hacer la medición de la actividad enzimática para confirmar los diagnósticos. También se pueden hacer los diagnósticos moleculares para determinar las mutaciones específicas en cada paciente. La actividad enzimática no directamente se relaciona con el fenotipo que va a tener el niño. El fenotipo en realidad es un diagnóstico clínico. El tratamiento entonces está encaminado
a dos partes. Primero, al manejo de los síntomas para mejorar el estado general de los niños y su calidad de vida. Hacer el seguimiento, la evolución clínica y evitarle las complicaciones. Y en este punto el papel de los ortopedistas, el papel de ustedes es supremamente importante, porque ustedes son los encargados primero de detectar los pacientes, hacer la sospecha diagnóstica en esos pacientes que tienen estas manifestaciones musculoesqueléticas, y segundo, hacerles una intervención muy temprana para evitar las complicaciones relacionadas con las deformidades óseas. Entonces, los objetivos del tratamiento ortopédico son maximizar en los pacientes la función y disminuir todas aquellas secuelas o el impacto que pueda tener en la funcionalidad del niño las deformidades esqueléticas. Tenemos terapia de reemplazo enzimático. En este momento, aquí en Colombia se está haciendo para MPS1 con alfa-hidroronidasa recombinante humana, se llama laronidasa. Se ha descrito que mejora la función ventilatoria, la visceromegalia, las apneas de sueño, y disminuye la excreción urinaria de los glicosaminoglicanos. La enzima no atraviesa la barrera hematoencefálica. También se está trabajando con MPS2, hidronato 2 sulfatasa recombinante, y MPS6, aryl sulfatasa B recombinante humana. Se han utilizado en el transcurso de la enfermedad y de los diagnósticos bioquímicos otros métodos, como el trasplante de células madres hematopoyéticas, el trasplante de médula ósea. Respecto al trasplante de médula ósea, los grupos de ortopedia pediátrica han realizado estudios de seguimiento de cómo evolucionan las diferentes disostosis y alteraciones a nivel del desarrollo de la cadera en los niños que han sido sometidos antes de los 2 años a trasplante de médula ósea, y en realidad se dice que la enzima que se obtiene después del trasplante de médula ósea no atraviesa las células óseas, de tal manera que no mejora en totalidad las disostosis, ni mejora la progresión de la displasia de la cadera, la displasia del desarrollo de la cadera. Entonces, los niños siguen con la displasia del desarrollo de la cadera progresivo y requieren de todas maneras una intervención muy temprana. Estos otros métodos no demostraron utilidad. Las complicaciones deben ser manejadas desde las complicaciones de la vía aérea. Aquí tenemos ejemplos de ellas. Si se requieren manejo quirúrgico, deben realizarse. Las deformidades óseas también requieren manejo quirúrgico, como les dije, para maximizar la función del paciente y para disminuir las posibles secuelas de las deformidades. Tenemos además que debe intervenir un grupo interdisciplinario que comprenda terapia física, terapia ocupacional, nutrición, psicología, psiquiatría, la consejería genética, muy importante. Y recordarles que tengan en mente estos hallazgos clínicos que son tan llamativos en nuestra consulta. Muchísimas gracias.